Hola, ¿cómo están? Espero que les siga yendo bien dentro de las condiciones en que desenvolvemos nuestro estudio y nuestro trabajo. Vamos a dedicar esta sesión a la historia de la política social, antes que empiece el Seguro Social y desde la Alta Edad Media. Así que, como siempre hacemos, voy a compartir pantalla y vamos a entrar para poder leer el tema de hoy día, que es, como dijimos, la historia de la política social. La preocupación por los riesgos de enfermedad, muerte y hambre se remonta a las civilizaciones más remotas. Babilonios, egipcios, indios, chinos, hebreos, tuvieron normas para cuidar a los enfermos o a quienes caían en desgracia. Todas las religiones fundamentaron estas normas en prácticamente todas las sociedades conocidas del mundo. En su libro From Poor Law to Welfare State, Walter Trachner menciona cómo el Código de Hammurabi en la Babilonia de 2000 años antes de Cristo tuvo como parte principal la protección de las viudas, los huérfanos y los débiles frente a los fuertes. 500 años antes de Cristo, Confucio predicaba la capacidad de regocijarse con todas las cosas del mundo y el amor por uno mismo que se extendía al amor universal, la posibilidad de mejorar el mundo cuando las personas se perfeccionan mediante el amor al conocimiento, que es la virtud principal. 400 años antes de Cristo, el budismo sostenía que el corazón humano se libera mediante el amor y la caridad. Las antiguas doctrinas judías señalaron el deber de dar por parte de los que tienen y el derecho de los necesitados a recibir. El Talmud prescribió cómo y cuánto dar. Si alguien está hambriento, debe ser alimentado. Si está desnudo, debe ser vestido. Cada uno debe ser provisto de lo que necesita. El judaísmo tiene el concepto de tzedakah, justicia o rectitud. El capítulo 19 de Levítico, el libro de los levitas del siglo VI antes de Cristo, dice: y cuando segareis las mieses de vuestra tierra, no acabaréis de segar el rincón de tu campo, y las espigas verdes al cosechar tu mies no recogerás, ni los granos de uva de tu viña recogerás. Eso será para el pobre y para el peregrino, para ellos los dejarás. Así, los necesitados no se verán obligados a pedir limosna. La tzedakah no es opcional, es una obligación que Dios ordena a todos los judíos, incluso a los pobres. Maimónides, el gran sabio judío que vivió en Córdoba y el Cairo en el siglo XIII, estableció 8 niveles de esta obligación en su obra Mishneh Torah. Darle trabajo a una persona o otorgarle un préstamo para que inicie un negocio. Darle trabajo a un necesitado o ayudarlo a conseguir uno. Establecer una sociedad con el necesitado. Otorgar un préstamo. Otorgar un regalo. Dar anónimamente sin conocer la identidad del receptor. Dar anónimamente conociendo la identidad del receptor. Dar públicamente a un receptor anónimo. Dar antes de que se le pida. Dar por debajo de las posibilidades de uno después que se le pida. Dar voluntariamente, pero menos por debajo de las posibilidades
de uno, no dar de mala manera. Son todas las formas de dar que se establecieron. Refiriéndose a las primeras comunidades cristianas, Benedicto XVI, en la encíclica Dios es caridad, dice: el amor al prójimo, enraizado en el amor a Dios, es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial, y esto en todas sus dimensiones, desde la comunidad local a la iglesia particular, hasta abarcar a la iglesia universal en su totalidad. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Hacia la mitad del siglo IV se formó en Egipto la diaconía. Cada monasterio era responsable del conjunto de las actividades asistenciales. Las autoridades civiles confiaban cantidades de granos a las diaconías de los monasterios para su distribución pública. La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la palabra de Dios, celebración de los sacramentos y servicio de la caridad. Es decir, palabra de Dios, sacramentos o liturgia y caridad o diaconía. Son tres tareas que se implican mutuamente y que no pueden separarse una de otra. La Iglesia se considera la familia de Dios en el mundo, en el que no debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario. Al mismo tiempo, la Caritas Agape va más allá de los confines de la Iglesia y llega hasta los extranjeros. Es la universalidad del amor. Para Agustín, el obispo de Hipona, el origen del ser humano fue la igualdad. Pero la igualdad fue rota por el pecado, y este dio lugar al pobre y al rico. Es un deber restablecer la igualdad entre los hombres. Para hacerlo, el medio que propone es compartir a través de la limosna. Dar limosna no es dar a los pobres lo que a uno les sobra, sino lo que a ellos les falta. Agustín enseñaba que es necesario hacer pobres de espíritu. Pobres de espíritu, para él, era quienes estaban libres de la avidez de poseer, es decir, libres de codicia. Justiniano, que reinó desde el 527 después de Cristo, codificó el derecho romano e instauró la teoría del abuso del derecho de posesión, que modificó la antigua ley romana sobre el valor absoluto de la propiedad y es el precedente más lejano de la expropiación por utilidad social y pública. La legislación justiniana afirmó que conviene al Estado que nadie haga mal uso de sus bienes. Según Trantner, el Decretum es una compilación de decretos papales, cánones y decisiones de concilios de la Iglesia que fueron codificados en el siglo XII. Contiene una elaborada discusión sobre la teoría y la práctica de la caridad. Durante la Alta Edad Media, es decir, de los siglos V al XI después de Cristo, la devoción, la entrega a Dios, el origen noble y el conocimiento eran característicos de la élite que gobernaba los dominios de la Iglesia. Esta élite era, según Norman Cohn, que tiene un libro que se llama En pos del milenio, eran, según Cohn, esta élite, una selecta minoría religiosa, los monjes y monjas, cuyas vidas estaban íntegramente consagradas a Dios, pero ejercían el monopolio de las letras. Aislados del mundo, vivían en comunidad, se mantenían a sí mismos trabajando con sus manos y trataban de imitar la austera vida de los apóstoles. La relación con los fieles estaba a cargo de los sacerdotes seculares. Había entonces clero regular,
es decir, el sometido a las reglas de su congregación, y clero secular, el que estaba en el siglo, es decir, en la vida. Los escritos de San Juan Crisóstomo y la legislación imperial de Justiniano distinguieron entre los pobres capaces de trabajar y quienes no podían hacerlo. Según afirma Dyer, el Papa Gregorio Magno estableció una diferencia entre los mendigos públicos y los pobres humildes, dando más valor a los segundos. El trabajo se vio como un deber que debía asumirse con humildad. Las órdenes capitulares de Carlomagno determinaron que una tercera parte del presupuesto de la Iglesia debía destinarse a los pobres. Las otras dos se dedicaban a los gastos del culto, incluidos la construcción de los templos y el mantenimiento de los sacerdotes, respectivamente. Es decir, 2/3 partes al culto y 1/3 parte a los pobres. El primer concilio de la Iglesia Franca, celebrado en Orleans en 511, asignó a los obispos la responsabilidad de auxiliar a los pobres. El concilio de Tours del 567 extendió la responsabilidad por los pobres a la comunidad entera y determinó que se financiara mediante el diezmo. El florecimiento de las órdenes monacales dio lugar a la creación de hospitales, que junto con los hospicios y escuelas funcionaron como parte de los monasterios. Bajo la dirección de la Iglesia se fundaron hospitales en lugares diversos como el Hotel de Dios o el Hotel Dieu de París, dirigido hasta el 660 por el obispo de la ciudad. Paul Johnson hizo en su Historia del Cristianismo una reconstrucción documentada de la evolución de la Iglesia desde el punto de vista de su relación con los pobres. Los primeros monjes cristianos del siglo III eran ascetas que se refugiaban en el desierto para llegar a la santidad a través del hambre. Por esta época existieron comunidades monacales primitivas en el desierto. Benito de Nursia, nacido alrededor de 480, cedió gran parte de la propiedad de su familia para fundar un monasterio de acuerdo con una regla que él ideó. Las órdenes benedictina y cisterciense se extendieron entonces por toda la Europa cristiana y la poblaron de abadías y monasterios que eran centros de reproducción de libros, producción de alimentos mediante las tecnologías agrícolas más avanzadas de la época, reservas de conocimiento y distribución de limosnas a los pobres. La etapa de las cruzadas, a partir del año 1000, marca un hito en esta historia. Se inicia entonces la expansión de Occidente. En los siglos que siguieron a las cruzadas, el comercio entre Oriente y Occidente empezó a desarrollarse. La sociedad se hizo más compleja y fragmentada. En el peligroso y prolongado camino desde el sur de Italia hasta el norte de Europa, la Confederación Suiza de las Comunidades Celtas y Helvéticas apareció en 1291 y mantuvo la paz en las rutas comerciales de las montañas de los Alpes. Los centros industriales de Flandes ejercieron una poderosa atracción sobre los campesinos porque allí podían ser trabajadores libres o convertirse en comerciantes. De allí nacieron los templarios o caballeros del Temple, que eran los sacerdotes armados que defendían a los peregrinos, guardaban sus bienes y se convirtieron poco a poco en un gran poder económico hasta que fueron disueltos por los papas. Durante las cruzadas, la misión principal de algunas órdenes religiosas era cuidar a los enfermos. Constituyeron muchos hospitales, especialmente en la zona del Mediterráneo. La más famosa fue la Soberana Orden Militar del Hospital de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
fundada en 1113, que tuvo como función inicial proteger un hospital construido en Jerusalén antes de las cruzadas. Sus miembros pertenecían a la nobleza y fueron llamados caballeros hospitalarios. La Iglesia empieza por esa época a organizar un gran sistema de atención a los pobres. Dentro de este sistema, los hospicios no solo asistían a los enfermos, sino que cumplían el rol de proveer techo en la noche y alimento durante el día. 4.000 pobres recibían limosnas en París en el siglo XIV. La Hermandad de San Michel en Florencia proveía ayuda a 3 o 4 veces por semana a 5 o 7.000 pobres de acuerdo con estrictos registros. Al fin del siglo XIII y comienzos del XIV, el Hospital del Espíritu Santo en Colonia ayudaba a 1.500 mendigos cada semana, además de a quienes tenían residencia permanente en el hospital. Poco a poco se empezó a fabricar muebles y tejidos. Durante el siglo XI aparecieron las corporaciones, siguieron el modelo de los colegios, de los llamados Collegia Teniorum romanos. Tenían como objetivo favorecer el desarrollo de las profesiones y procurar bienestar al trabajador. Fueron en la práctica al mismo tiempo escuelas, centros de trabajo y producción y sistemas de protección a quienes laboraban bajo un ambiente casi familiar. Rígidamente jerárquicas, tenían un régimen de aprendizaje y trabajo que duraba 7 años, durante los cuales los aprendices y luego oficiales podían convertirse finalmente en maestros, pero para ello necesitaban la licencia de la ciudad. El régimen de las corporaciones duró en Francia desde San Luis en 1258 hasta la Revolución de 1789. La Ley Chapelier de 1791 abolió las corporaciones, suprimió toda organización profesional y dejó a los trabajadores sin protección. El sistema corporativo permitió mantener en las ciudades un trabajo ordenado sobre las bases jerárquicas aprendiz, oficial, maestro. Base jerárquica, es decir, en la base de la jerarquía, el aprendiz. En el nivel medio, el oficial, y en el nivel superior, el maestro. A partir de 1100 se contó con las escuelas de las catedrales. A partir de 1200 se fundaron las primeras universidades y se estableció un sistema jerárquico parecido al de estudiante, bachiller, doctor, comparable al de aprendiz, oficial, maestro. Es decir, en los talleres, aprendiz, oficial y maestro. En las universidades, estudiante, bachiller, doctor. En la iglesia, sacerdote, obispo, papa. Fueron instalados hospitales en la región de París entre 1175 y 1230. Ya no se trataba solo de la limosna para asistir a la pobreza, sino del consuelo organizado para los enfermos en los hospitales y la instrucción monopolizada por la Iglesia en escuelas parroquiales y universidades. Pobreza, educación y salud serían las 3 grandes áreas de la política social moderna heredada de esa época. Hay que tener en cuenta que las escuelas imperiales chinas ya existían 2000 años antes de Cristo. Las de Pakistán hacían estudios superiores 7 siglos antes del nacimiento de Cristo. La Academia de Platón data del 387 a.C. La Universidad de Bagdad fue organizada en el 865 después de Cristo. Antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, Eratóstenes de Alejandría determinó que la Tierra era redonda y pudo calcular su circunferencia. Entonces, Oriente adelantó mucho a Occidente. Pero en nuestro curso
Nos referimos sobre todo a Occidente porque es la cultura occidental aquella que nos ha entregado los conceptos de política social con los cuales trabajamos. El paso de la Europa medieval a la moderna en los siglos XV y XVI estuvo marcado por la industria textil, cuando se prefirió criar ovejas en grandes extensiones a cultivar alimentos, desaparecieron las pequeñas fincas. Inglaterra fue el país donde se dio el proceso de modernización de la agricultura, subordinación a la industria y crecimiento paralelo de la pobreza, una nueva pobreza distinta de la medieval. El incremento de la población tornó en insuficiente la producción de los campos para la alimentación. Las plagas y las pestes, como la peste negra de 1348, acontecidas después de las cruzadas, cuya causa pronto fue atribuida a los pobres o a los judíos, causaron oleadas de hambre en Francia, Italia e Inglaterra. Según Wells, más de la mitad de los 3 o 4 millones que constituían la población de Inglaterra en aquella época fueron barridos. Las clases propietarias del período de desolación que siguió a la muerte negra trataron de atar a los trabajadores disponibles a sus empleos, prohibiéndoles la emigración. Apareció entonces el socialismo temprano del predicador John Ball en Inglaterra, las sangrientas yacarís o insurrecciones de campesinos en Francia. En el paso al capitalismo, el cercamiento de las grandes propiedades de tierras se hizo a costa del desalojo de los campesinos. Las ciudades eran los únicos lugares donde la población excedente podía refugiarse. Los pobres crecieron en número. El tipo de pobreza cambió en sus modalidades y causas. La riqueza ya no se basó únicamente sobre el derecho de conquista, la propiedad de tierras o la herencia de privilegios, sino sobre la acumulación de dinero. En el Concilio de Letrán de 1215, la Iglesia prohibió a los judíos detentar cargos civiles o militares o tener propiedad de tierras y los condujo así a jugar el rol de banqueros y prestamistas. Por otra parte, los cristianos, habiendo estado vedados de ejercer la usura, empezaron a romper la regla y se convirtieron también en banqueros. Apareció la sociedad urbana al sublevarse los comerciantes en las ciudades contra el poder de los nobles que impedía el comercio. Los 3 estamentos de la primera Edad Media, es decir, los sabios clérigos, los nobles guerreros y los campesinos trabajadores, fueron complementados por muchos otros sectores y grupos sociales, como los burgueses, los burócratas cobradores de impuestos y los obreros tejedores. Muchos campesinos, antes siervos, empezaron a comprar su libertad, deshicieron el contrato de servidumbre que los había atado a los señores feudales, aparecieron diferentes órdenes religiosas como las de San Francisco y Santo Domingo y aumentó la separación entre el bajo clero y la jerarquía de la iglesia. La pobreza material empezó a ser sinónimo de inferioridad social. Entonces se empezó a regular la asistencia a los pobres y enfermos. El Concilio de Viena ordenó en 1311 en su constitución la reforma de los refugios, hospitales y obras institucionales caritativas, prohibió su uso como fuente de prebendas para el clero y recomendó que su administración sea confiada a autoridades competentes. La pobreza voluntaria postulada por los franciscanos al comienzo del siglo XIII era en la práctica una expresión de rechazo al nuevo estado de cosas. La naturaleza de la pobreza empezó a cambiar. Ya no se trataba solo de la pobreza expulsada del campo y mendicante o de la pobreza rural, sino de los nuevos pobres, los primeros obreros.
de 1370 datan las primeras reglamentaciones del trabajo en Inglaterra y Francia para cubrir un área social que estaba fuera de las corporaciones. Los tejedores de Gante, la actual Bélgica, se sublevaron contra sus patrones en 1379 y llegaron a dominar todo Flandes. Sus hermanos de oficio hicieron protestas en las ciudades comerciales e industriales de Alemania. La caridad ya no se ejerció directamente, sino a través de instituciones especializadas como el Monte de Piedad o las hermandades. Los conceptos sobre los pobres empezaron a cambiar. Así como la pobreza podía ser resultado de un acontecimiento imprevisto, como una guerra o una enfermedad, también podía ser consecuencia del pecado. Se aconsejaba entonces a los donantes, idea que sería recogida en la época victoriana del fin del siglo XIX, tener en cuenta sus propios recursos, las cualidades y necesidades de los receptores y el efecto de la donación sobre el pobre. Una caridad excesiva alentaba la mendicidad y empobrecía a quienes recibían la ayuda. Bueno, y entonces empezó a formarse lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia Católica. Al finalizar el siglo XIX, el Papa León XIII fijó la posición de Roma sobre el capitalismo y el socialismo. Luego, el Papa Pío XI denunció, después de la bancarrota de la Bolsa de Nueva York, la especulación en su encíclica 40º año de 1931, y muchas encíclicas papales fueron dedicadas a los temas sociales. Y así, el término doctrina social de la Iglesia Católica fue creado por Pío XII, pero luego se ha preferido hablar de diversas enseñanzas sociales de la Iglesia para que no se pierda de vista su carácter dinámico. Todo esto a raíz de que surgió lo que podemos llamar la primera globalización, porque al final del siglo XV, con la toma de Constantinopla por los turcos, la toma de Granada por los castellanos, el descubrimiento de América, etcétera, 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 en realidad empezó lo que llamamos la época moderna en Europa. Y con esa época moderna se forman las nuevas leyes sobre los pobres, que podríamos decir más bien, ya no eran leyes de protección de los pobres, sino eran leyes de control de los pobres. Y en 1517 fue creada en Inglaterra la primera comisión real para examinar las causas de la pobreza en el campo, con un edicto de Enrique VIII en 1531. Y siguieron las Cortes de Castilla, Nuremberg y prácticamente todas las ciudades europeas tratando de controlar e identificar a los pobres, hasta que la casa galesa de los Tudor, desde Enrique VIII hasta Isabel I, que ocupó el poder en Inglaterra entre 1485 y 1603, produjo en el reinado de Isabel I lo que podemos decir que fue la primera ley orgánica sobre los pobres, que fue la Ley de Pobres de Isabel I en 1601. Esta ley convirtió la vagancia en un crimen, al tiempo que también lo era al mismo tiempo convertida en crimen en la mayor parte de Europa. Esta ley regulaba las situaciones de pobreza. La ley de 1601 regulaba las situaciones de pobreza, abandono y vagabundería. La pobreza se convirtió en un fenómeno de responsabilidad pública. Se decretó que todos los pobres capacitados deberían ser puestos a trabajar para ganarse el sustento.
que debía ser suministrado por cada parroquia, y ésta cobraría tasas y gabelas a todos los dueños de casa e inquilinos, ricos o no ricos, según la renta de la tierra o las casas que ocupaban. Y así las parroquias hacían trabajar a los capaces, mantenían casas de pobres, enseñaban oficios a los huérfanos e indigentes, atendían a los ancianos y enfermos, sepultaban a los pobres y fijaban los impuestos que eran necesarios para mantener este sistema. Esta ley fue la más importante disposición aplicada sobre los pobres antes del siglo XIX. Pero el problema se produjo cuando los pobres profesionales empezaron a asediar a las mejores parroquias, donde se les atendía mejor. Entonces, luego del periodo Tudor, el nuevo régimen papista que se implementó en Inglaterra dictó lo que se llamó el Acta de Residencia y Remoción, por la cual se fijaba a los pobres a cada parroquia. No se podían mover de su parroquia. Se les prohibía emigrar para evitar que estén vagando por toda Inglaterra y que busquen las parroquias más ricas. Y eso se mantuvo durante varios reinados en Inglaterra hasta que un siglo después de la restauración absolutista sucedió la Revolución Gloriosa, que es la de Guillermo de Orange. Y ya siguió avanzando el tiempo, las primeras fábricas concentraron a los pobres, convirtieron otra vez su presencia masiva en una amenaza para el régimen establecido, hasta que empezó a revisarse este sistema y se implementó el sistema denominado Spinham-Land, es decir, un sistema de subsidio a los salarios insuficientes de los trabajadores. Los jueces de Berkshire, el 6 de mayo de 1795, decidieron que se concedan subsidios para suplementar jornales de acuerdo con una escala que dependía del precio del pan, y así asegurar una entrada mínima a los pobres sin tener en cuenta sus ingresos. Es decir, se calculaba cuántas hogazas de pan necesitaba cada trabajador y su familia para no morirse de hambre. Y si su salario no le alcanzaba para eso, entonces se subsidiaba el salario de manera que le alcanzase. Eso fue el sistema Spinham-Land. Entonces, recordemos, ya tenemos dos sistemas. Primero, tres sistemas. Primero, el sistema de la ley de pobres, Isabel II, 1601. Dos, el sistema de acta de residencia, o sea, la fijación de los pobres para que no se muevan de su parroquia. Y luego el sistema Spinham-Land, que ya es de fines del siglo XVIII, de 1795. Y luego siguen ya otros sistemas más, como por ejemplo el sistema de bolsas de trabajo, propuesto por el cuáquero John Howard Lawson, y otros que ya no tienen mucha importancia porque en realidad quedaron solamente en propuestas y no fueron aplicados. Tenemos que recordar, sin embargo, los nombres del propio John Lawson y luego los de Thomas Paine, el gran precursor de la independencia norteamericana, que postuló un impuesto único de 10% para que nadie sea pobre en ninguna sociedad, y, por supuesto, las postulaciones de Jeremy Bentham ya al final del siglo XVIII, en 1794, y de Robert Owen, que es el que funda las aldeas de unión en Glasgow, Escocia, que son ciudades más o menos de 5.000 trabajadores
en las cuales él demostraba que cuanto mejor vivía un trabajador, mejor producía. Es la primera vez en Inglaterra y en el mundo que se edifican viviendas especiales para trabajadores con todos los servicios. Y después ya estaríamos en las revoluciones norteamericana y francesa y entraríamos al siglo XIX. Y ya con el siglo XIX tenemos toda la época del liberalismo y las nuevas leyes de pobres. En 1834 se reforman las leyes de pobres en Inglaterra y se establecen los poor houses, es decir, las casas para pobres, que son un sistema prácticamente de asilo en el cual se obliga a los pobres a estar encerrados y a trabajar con trabajos prácticamente forzados. Entonces ya esa es otra estación más de la historia de la política social. Recordemos una vez más, primero, las abadías benedictinas en la Alta Edad Media, luego la Ley de Pobres de Isabel I, 1601, luego el Acta de Residencia de los Papistas en Inglaterra, luego el subsidio a los salarios o sistema Spinham-Land, luego lo que estamos viendo, el subsidio a los salarios y la primera línea de pobreza, que ya es el comienzo del estudio científico de la pobreza, cuando los pioneros Seymour Rowntree y Booth estudian la pobreza en Inglaterra y establecen por primera vez la medición de la pobreza por ingresos. Eso es en el año 1889, 1890 y 1891. Y ya tendríamos después todo el movimiento de la Carta del Pueblo, que ya es el movimiento de los trabajadores que exigen el derecho al sufragio en Inglaterra, los talleres sociales de Francia durante la Revolución de 1848 y otros planteamientos que nos llevarían a los años inmediatamente anteriores a la creación del Seguro Social en Inglaterra y la Alemania de Bismarck. Pero quedémonos aquí y esos acontecimientos que tienen que ver con la historia, con épocas importantes de la historia de la política social, los veremos en nuestro próximo audio texto. Como siempre hago, aquí voy a dejar de compartir pantalla para despedirme de ustedes y poder dejar de grabar, dejar este video grabado y nos vemos en el próximo audiolibro y el próximo video. Que les vaya muy bien.